Me enamoré de ti a primera vista, dijo la CEO borracha al mecánico pobre. Al día siguiente negó todo. La noche en Iztapalapa caía pesada, con ese calor que se pega a la piel y el aroma a metal cansado y aceite quemado que lo impregnaba todo alrededor del taller de Julián Reyes. Era casi la medianoche y la única luz que se resistía a la oscuridad era la de un foco solitario que colgaba del techo, dibujando sombras largas sobre las herramientas ordenadas con una precisión casi religiosa. De pronto, el rugido de un motor de lujo rompió el silencio de la calle, un sonido tan fuera de lugar en ese rincón de la ciudad como un diamante en un montón de tuercas oxidadas. Era el auto de Valeria Montes, la mujer que había empezado a inventar fallas menores en su vehículo solo para tener una excusa para verlo. Pero esa noche, ella no venía por una revisión. Bajó del coche tropezando ligeramente, con el cabello perfectamente peinado, ahora un poco revuelto y los ojos brillantes. No por las luces de la ciudad, sino por el alcohol de una celebración que se había salido de control en algún rascacielos de Monterrey. Julián levantó la vista del motor en el que trabajaba, con las manos cubiertas de grasa y el ceño fruncido por la sorpresa. La vio apoyarse en el marco de la puerta del taller, con su traje de diseñador que costaba más que todas sus herramientas juntas y una vulnerabilidad que él nunca antes había presenciado. Ella siempre llegaba con una postura impecable, con una cortesía distante pero amable, hablando de ruidos extraños en el motor que él nunca encontraba. Ahora, sin embargo, estaba ahí, desarmada, con la mirada fija en él. Se acercó a él lentamente, y el aire se llenó con la mezcla extraña de su perfume caro y el vaho del vino. Julián no se movió. Simplemente se limpió las manos en un trapo, un gesto instintivo de respeto. Ella se detuvo a un par de pasos de él y con la voz rota soltó las palabras que habían estado guardadas en su pecho por semanas, las mismas que la habían llevado a conducir sin rumbo hasta encontrar el único lugar donde se sentía real. «Me enamoré de ti a primera vista», dijo ella, y el sonido de su propia voz pareció sorprenderla. Como si la confesión se le hubiera escapado del alma sin permiso, Julián la miró, y por un instante el abismo social que los separaba pareció un universo entero contenido en el silencio de ese taller. Él vio más allá del alcohol, vio el cansancio en sus ojos, el peso de un mundo que él no podía ni imaginar. No había desprecio en su mirada, ni burla, solo una calma profunda y una decencia que era su bien más preciado. Él dio un paso atrás, no por rechazo, sino para darle espacio, para no aprovecharse de ese momento de fragilidad. «Señorita Valeria», comenzó con voz suave, eligiendo sus palabras con cuidado. «Si lo que dice es de verdad, si es algo que siente aquí adentro», se tocó el pecho con la punta de los dedos manchados de grasa, «entonces regrese mañana, regrese con la luz del día, cuando la mente esté clara y el corazón esté sereno. Hablemos entonces». Él agachó la mirada mientras hablaba, como para protegerla de la vergüenza que empezaba a asomar en el rostro de ella. Valeria sintió una oleada de humillación, seguida por un extraño sentimiento de gratitud. Él no la había rechazado, la había respetado. Asintió sin poder decir nada más, dio media vuelta y caminó hacia su auto. Al buscar las llaves en su bolso, éstas cayeron al suelo polvoriento. Julián se agachó a recogerlas y al entregárselas, sus dedos rozaron los de ella. Fue entonces cuando él notó algo, un pequeño llavero de madera tallado en forma de pájaro, gastado por el tiempo, colgando junto al moderno control electrónico del auto. Era un detalle tan simple, tan humano, que no encajaba con ella. Se preguntó qué historia guardaría ese pequeño objeto. Ella arrancó el motor y desapareció en la noche, dejándolo solo bajo la luz del foco, con una pregunta suspendida en el aire pesado del taller. Amigas y amigos.
Historias como la de Valeria y Julián apenas comienzan a contarse en este espacio que estamos construyendo juntos. Este canal es nuevo, es pequeño, y cada uno de ustedes que decide suscribirse es el motor que nos da la fuerza para seguir buscando estos relatos de dignidad y de amor verdadero. Si esta introducción te ha tocado el corazón, te pido con toda humildad que nos regales tu suscripción. Es un gesto pequeño para ti, pero para nosotros es la señal de que vamos por el camino correcto. Ayúdanos a crecer para que más voces como las de ellos puedan ser escuchadas. Te prometo que el resto de esta historia no te decepcionará. Los días que siguieron a aquella noche se convirtieron en un laberinto de cristal para Valeria Montes. Su oficina, en el piso 40 de un rascacielos en Santa Fe, se sentía más fría y silenciosa que nunca. Cada informe, cada proyección financiera, cada llamada con inversionistas extranjeros parecía un eco hueco, un recordatorio de una vida perfectamente construida sobre cimientos que de repente se sentían frágiles. El recuerdo de su propia voz, temblorosa y alterada por el alcohol, repitiendo frases torpes en la penumbra de un taller lleno de olor a aceite y metal, la perseguía como una sombra. Se sentía avergonzada, no por el sentimiento en sí, sino por la forma en que lo había expuesto, como si hubiera profanado algo puro con su propio descontrol, con el privilegio descuidado de quien nunca ha tenido que medir sus impulsos. Intentó sumergirse en el trabajo con una ferocidad casi desesperada. Organizó reuniones innecesarias, adelantó plazos y se quedó hasta la madrugada revisando contratos, buscando en la lógica de los números un refugio contra el caos de sus emociones. Pero la imagen de Julián no se borraba. Lo veía en su calma, en la forma en que la había escuchado sin juicio, en la dignidad con que le había pedido que regresara sobria a la luz del día. No la había rechazado con desprecio, sino con un respeto que la desarmaba. Él no se había aprovechado de su vulnerabilidad. Al contrario, la había protegido de sí misma. Y esa certeza, en lugar de darle paz, abría una herida aún más profunda, una que le mostraba con claridad todo lo que le faltaba en su mundo de transacciones y poder. Una tarde, mientras su chofer conducía por una avenida congestionada, vio algo que le detuvo el corazón. En la acera, Julián caminaba cargando una caja de refacciones, con la frente perlada de sudor bajo el sol inclemente de la ciudad. Llevaba su overol azul, manchado de grasa, y una expresión de cansancio y determinación. Sus miradas se cruzaron por un instante a través del cristal blindado del auto. Él no la ignoró. No hubo rastro de burla ni de incomodidad en sus ojos. Simplemente la reconoció, asintió levemente con la cabeza, un gesto mínimo de respeto, y siguió su camino. En ese breve momento, Valeria entendió que el miedo era solo suyo. Para él, ella no era la CEO borracha, solo era la mujer del coche que necesitaba volver a la luz del día. Ese simple gesto le dio el valor que necesitaba. Al día siguiente, en lugar de enviar a su chofer, condujo ella misma su auto de lujo hasta Iztapalapa. El contraste era brutal. Los rascacielos espejados se convertían en casas de ladrillo sin terminar, los bulevares anchos en calles angostas y llenas de vida. Estacionó a una cuadra del taller, sintiendo las miradas curiosas de los vecinos. Caminó con el corazón en la garganta, sintiendo cada paso. Cuando entró, el sonido de una radio vieja que tocaba una cumbia llenaba el aire, mezclado con el golpeteo rítmico de un martillo. Julián estaba de espaldas, inclinado sobre un motor abierto. No la escuchó llegar. Ella se quedó quieta, observándolo trabajar, viendo la economía y la precisión en cada uno de sus movimientos. «Vine a la luz del día», dijo Valeria, con una voz que apenas reconoció como suya. Julián se detuvo en seco y se giró lentamente.
Se limpió las manos con un trapo, dejando nuevas manchas sobre las viejas. La miró a los ojos, y por primera vez, ella vio una chispa de sorpresa genuina, seguida de una calma que la envolvió. No dijo nada, solo esperó. Lo que dije esa noche no fue por la bebida, fue la bebida la que me dio el valor para decirlo. Lo siento por la forma, pero no por el fondo. Sus palabras flotaron en el aire denso del taller. Julián se acercó un par de pasos, manteniendo una distancia respetuosa. No tiene por qué disculparse, señorita. Solo me tomó por sorpresa. Julián, me llamo Valeria. Valeria, repitió él, probando el nombre, como si fuera algo delicado. Yo soy Julián. Y así, en medio de motores desarmados y herramientas gastadas, comenzaron a hablar de verdad. Las visitas de Valeria al taller se volvieron una rutina discreta. Ya no inventaba fallas en su coche, simplemente llegaba por las tardes, con 2 vasos de café de olla de un puesto cercano, y se sentaba en un banco de madera mientras él terminaba su jornada. Julián le contaba de su vida, no como una queja, sino como una simple declaración de hechos. Le habló de su pueblo en el Estado de México, de cómo había dejado la escuela para ayudar a su padre cuando enfermó. Le contó que el taller era la herencia de su viejo, una herencia de trabajo duro, pero también de deudas que parecían no tener fin. Cada peso que ganaba, contaba. Cada pieza que compraba era una apuesta. Vivía al día, con la dignidad de quien no espera nada regalado. Valeria, a su vez, empezó a despojarse de sus capas. Le habló de la presión de su cargo, del vacío que sentía a pesar de sus logros, de la soledad que se escondía detrás de los viajes de negocios y las cenas corporativas. Nunca mencionó el nombre de su empresa ni la magnitud de su fortuna. Para Julián, ella era solo Valeria, una mujer que parecía cargar con un peso invisible y que encontraba una extraña paz en el caos ordenado de su taller. Él la escuchaba con la misma atención que le dedicaba a un motor con un ruido extraño, buscando el origen del problema, no solo el síntoma. Por primera vez en años, ella no tenía que fingir, no tenía que ser la líder implacable, solo podía ser. Un viernes por la tarde, mientras el sol se ponía y teñía el cielo de naranja sobre los techos de lámina, Julián se secó el sudor de la frente. Tengo unos frijoles charros en la lumbre que preparó mi vecina, doña Elvira. Siempre hace de más. ¿Usted te gustaría cenar? La invitación era tan simple, tan directa y tan alejada de su realidad que a Valeria le tomó un segundo procesarla. No había restaurantes con estrellas Michelin, no había sumilleres, no había una cuenta exorbitante, solo unos frijoles hechos con cariño y la compañía de un hombre honesto. Me encantaría, respondió, con una sonrisa que le nació desde adentro, una sonrisa que no recordaba haber tenido en mucho tiempo. El departamento de Julián estaba en el 2º piso de un edificio modesto, justo arriba del taller. Era pequeño, impecable y lleno de una calidez que ninguna decoración de diseñador podría comprar. Los muebles eran viejos pero cuidados. En una repisa había unas cuantas fotos en marcos sencillos. En una de ellas, un hombre con los mismos ojos nobles de Julián lo abrazaba de niño. Valeria sintió una punzada en el pecho, un anhelo de algo que el dinero no podía adquirir. Cenaron en una pequeña mesa en la cocina, con el sonido de la vida del barrio entrando por la ventana abierta, la música de una casa vecina, los niños jugando en la calle, el llamado del vendedor de tamales. Durante la cena hablaron de cosas sencillas, de sus comidas favoritas, de la música que les gustaba, de los sueños que tenían cuando eran niños. Valeria se dio cuenta de que Julián poseía una sabiduría que no venía de los libros ni de las universidades, sino de la vida misma, de la observación atenta y del trabajo honrado. Él no la admiraba por su poder, ni la juzgaba por su aparente fragilidad. Simplemente la veía, la escuchaba, y en su presencia
Valeria se sentía más ella misma que nunca. Esa noche, al despedirse en la puerta del taller, él no intentó besarla. Solo le tomó la mano por un instante, un contacto breve pero cargado de significado. Sus manos eran ásperas, callosas por el trabajo, pero su tacto era gentil. Para Valeria, ese simple gesto selló algo mucho más profundo que cualquier contrato. Su relación floreció en los márgenes de sus dos mundos. Se veían en parques públicos, en pequeños cafés de barrio, en cines antiguos que pasaban películas clásicas. Eran encuentros robados al tiempo, pequeñas islas de normalidad, en las que podían ser simplemente Valeria y Julián. Sin embargo, la Ciudad de México es un lugar donde los secretos tienen poca vida. Una tarde, mientras compartían un helado en Coyoacán, un fotógrafo de una revista de sociales los capturó. La imagen, publicada días después bajo un titular malicioso, fue una bomba. La reina de la energía renovable y su romance de taller. La fotografía los mostraba riendo, ajenos al mundo, pero el texto que la acompañaba estaba lleno de veneno, de insinuaciones clasistas y de sorpresa burlona. La reacción en el mundo de Valeria fue inmediata y brutal. El teléfono de su oficina no dejaba de sonar. Miembros del consejo directivo le pedían explicaciones. Socios comerciales la llamaban con una falsa preocupación que apenas ocultaba su morbo. El murmullo en los pasillos de su empresa era ensordecedor. La veían como si hubiera perdido el juicio, como si su relación con un mecánico pobre fuera una mancha en la imagen impecable de la compañía, una traición a los estándares de su clase. La presión era asfixiante, un monstruo invisible que amenazaba con devorar todo lo que había construido con tanto esfuerzo y sacrificio a lo largo de los años. El golpe final llegó durante una videoconferencia con un grupo de inversionistas alemanes con los que llevaba meses negociando una fusión estratégica, el acuerdo más importante de su carrera. El director del consorcio, un hombre llamado Herr Schmidt, fue directo y sin rodeos, con una frialdad cortante. «Señorita Montes, admiramos su visión para los negocios, pero la imagen lo es todo. Nuestros accionistas valoran la estabilidad, la previsibilidad. Esta asociación personal suya proyecta una imagen de inestabilidad, de impulsividad. Es un riesgo que no estamos dispuestos a correr». Valeria sintió como el aire se escapaba de sus pulmones. No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Me está diciendo que mi vida personal interfiere con un acuerdo de negocios?», preguntó, con la voz temblando de una ira contenida. La respuesta de Schmidt fue un martillazo. «Le estamos diciendo que para que esta fusión proceda, necesitamos garantías de que su juicio no está comprometido. Necesitamos que termine esa relación. Piénselo como una decisión de negocios, por el bien de la compañía que usted misma construyó. Tiene 72 horas para darnos una respuesta». La pantalla se quedó en negro, pero el ultimátum resonó en el silencio de su oficina. De un lado de la balanza, el trabajo de toda su vida, el futuro de su empresa y el legado de su padre. Del otro, un hombre honesto que la veía como nadie la había visto jamás. Un amor que apenas comenzaba a nacer. El mundo que conocía le exigía un sacrificio y Valeria se sintió completamente sola, atrapada entre dos realidades que parecían imposibles de conciliar. La sala de juntas parecía suspendida en un silencio de hielo, un mundo aparte de las calles vibrantes de la Ciudad de México que se veían a través de los impecables ventanales. El aire acondicionado zumbaba con una monotonía fría, casi agresiva, y el aroma a cuero y a café importado era tan denso que asfixiaba. Valeria Montes estaba sentada frente a tres hombres de rostros impasibles, los inversores alemanes cuyo veredicto pendía sobre su carrera como una guillotina de cristal. Sobre la mesa de caoba, pulida hasta reflejar su rostro pálido y tenso, yacía el contrato de fusión,
un documento que representaba la culminación de años de trabajo incansable, de noches sin dormir y de sacrificios que nadie conocía. A su lado, una pluma Montblanc esperaba, pesada y fría, como el ultimátum que acababan de ponerle sobre la mesa. Su vida, su futuro, todo reducido a una sola firma o a la ausencia de ella. El señor Schmidt, el líder del grupo, ajustó sus gafas con un gesto metódico, su voz cortando el aire sin una pizca de emoción. La imagen lo es todo, señorita Montes. Su asociación con ese hombre es una variable que no podemos controlar. Pone en riesgo la percepción de estabilidad y seriedad que nuestros accionistas exigen. La decisión es simple, su vida personal o el futuro de esta compañía. Esperamos que elija con la cabeza, no con el corazón. Sus palabras no eran una amenaza, sino una simple declaración de hechos, lo que las hacía aún más crueles. Valeria bajó la mirada al reflejo distorsionado en la madera oscura. Por un instante, no vio su propio rostro, sino las manchas de aceite en el piso de concreto del taller de Julián, un mapa de historias y de esfuerzo que contrastaba brutalmente con aquella superficie estéril y perfecta. En ese instante de quietud, la memoria la transportó lejos de allí, de vuelta al pequeño rincón de la oficina de Julián. Recordó haber visto, pegada con cinta en el interior de la tapa de su vieja caja de herramientas, una fotografía descolorida. En ella, un hombre y una mujer jóvenes, los padres de Julián, sonreían con una dignidad humilde, con la ropa de trabajo puesta y las manos entrelazadas. Él le había contado que esa foto era su único ancla, el recordatorio diario de que el verdadero valor no estaba en lo que se acumulaba, sino en lo que se construía con honestidad, con las propias manos. Ese recuerdo, esa imagen de un amor sencillo y resistente, se convirtió en un faro en medio de la fría tormenta de la sala de juntas. Levantó la vista y la duda que había nublado sus ojos se disipó, reemplazada por una calma que sorprendió a todos, incluyéndose a ella misma. «Señores, les agradezco su tiempo y su franqueza», comenzó Valeria, su voz sonando más firme de lo que se sentía por dentro. Deslizó el contrato y la pluma hacia el centro de la mesa, un gesto suave pero definitivo. «Construí esta empresa sobre los principios de innovación, sostenibilidad e integridad. Mi padre me enseñó que un negocio sin alma es solo un edificio vacío. Y mi vida personal, las personas a las que elijo amar, no son una variable en una ecuación de mercado. Son el fundamento de quién soy. Y si la persona que soy no es la adecuada para esta fusión, entonces esta fusión no es la adecuada para mi empresa». Se hizo un silencio profundo, roto solo por el murmullo casi inaudible del aire acondicionado. Valeria se puso de pie, ajustó el saco de su traje y les dio la espalda, caminando hacia la puerta sin mirar atrás, sintiendo cómo el peso de un imperio se desprendía de sus hombros y era reemplazado por una ligereza que no había sentido en años. Los días que siguieron fueron un torbellino. La noticia de la fusión cancelada se extendió como la pólvora en los círculos financieros. Hubo llamadas furiosas de miembros del consejo, miradas de decepción de sus mentores y artículos en la prensa especializada que la tildaban de impulsiva, de sentimental, de haber cometido un suicidio profesional. Por momentos, el miedo la asaltaba en la soledad de su departamento, un eco helado que le susurraba que había tirado todo por la borda. Pero entonces recordaba la sonrisa de Julián, la calidez de su mano callosa sosteniendo la suya, y una paz profunda la invadía. No había perdido nada que realmente importara. Había ganado la libertad de ser ella misma, sin condiciones ni cláusulas en letra pequeña. Se encontró pasando más tiempo en el taller no como una CEO buscando una escapatoria, sino como una compañera ayudando a organizar facturas,
a limpiar herramientas, a compartir un café de olla al final del día. Una tarde, mientras barría la viruta de metal del suelo, su teléfono sonó con un número desconocido de un prefijo asiático. Con desconfianza, contestó. Una voz con un acento suave y respetuoso se presentó como el asistente del señor Tanaka, un magnate japonés del sector de tecnologías verdes, un hombre al que Valeria admiraba desde hacía años por su visión humanista de los negocios. El asistente le explicó que el señor Tanaka había leído un pequeño artículo sobre su decisión de rechazar la fusión. Lejos de verla como un acto de debilidad, la consideraba una muestra de una integridad inquebrantable, una cualidad que él consideraba el activo más valioso en cualquier líder. Le ofreció una reunión para discutir una posible alianza estratégica, una colaboración mucho más grande y alineada con sus valores que el acuerdo que había rechazado. Valeria se quedó sin palabras, sosteniendo el teléfono con una mano temblorosa, mientras las lágrimas silenciosas comenzaban a rodar por sus mejillas. Mientras tanto, algo inesperado sucedía en Iztapalapa. La historia, aunque distorsionada por algunos medios, había traído una curiosidad inusual al taller de Julián. Al principio, llegaban unos pocos, atraídos por el morbo, pero pronto se corrió la voz de que el maestro Reyes no solo era el protagonista de un chisme de ricos, sino un mecánico excepcionalmente honesto y talentoso. Su clientela comenzó a crecer de manera orgánica. Gente del barrio y de otras colonias que buscaban un trabajo bien hecho y un trato justo. Julián trabajó más duro que nunca, sin pedirle jamás un centavo a Valeria, movido por un orgullo silencioso y la necesidad de demostrar, sobre todo a sí mismo, que su valor no dependía de con quién estuviera. Una noche, llegó a casa con un sobre en la mano y se lo mostró a Valeria con una sonrisa cansada pero inmensamente feliz. Era el recibo que certificaba la liquidación total de la deuda que su padre había cargado durante décadas, una sombra que finalmente se había disipado. El tiempo pasó, borrando el ruido de los escándalos y asentando la nueva realidad de sus vidas. El acuerdo con la empresa japonesa se firmó, no en una sala de juntas fría y anónima, sino a través de una videoconferencia donde la calidez y el respeto mutuo eran palpables. Valeria no solo había recuperado su posición, la había fortalecido, demostrando que la ética y el éxito no eran caminos opuestos, pero su mayor victoria no se medía en cifras ni en contratos. Se medía en momentos como aquel, una tarde de sábado en el taller. El sol se filtraba a través de las ventanas polvorientas, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire, creando una atmósfera casi sagrada en medio del caos ordenado de motores y herramientas. Julián estaba inclinado sobre el motor de un viejo Tsuru, explicándole a Valeria el funcionamiento de una pieza con la paciencia de un maestro. Ella, vestida con unos jeans viejos y una camiseta manchada de grasa, escuchaba con una atención que nunca había dedicado a ningún informe financiero. Tenía una mancha de aceite en la mejilla y Julián, al notarla, detuvo su explicación. Con el dorso de su pulgar limpió la mancha con una ternura infinita, sus ojos encontrándose con los de ella en un silencio que lo decía todo. Una risa suave y espontánea brotó de los labios de Valeria, un sonido puro y genuino que resonó en el taller. No había cámaras, ni accionistas, ni expectativas. Solo estaban ellos dos, cubiertos de grasa, compartiendo un conocimiento, una sonrisa, una vida. Ella comprendió entonces que el verdadero poder no era mandar sobre miles, sino tener la libertad de elegir a quién amar y la valentía de construir un mundo donde ese amor pudiera florecer, sin importar cuán humilde fuera el suelo del que nacía. Julián apretó suavemente su mano, sus dedos callosos entrelazándose con los de ella. «Te ves bien así, toda sucia», dijo él con una sonrisa pícara, sus ojos brillando.
Valeria le devolvió la sonrisa, sintiendo una felicidad tan profunda y real que casi dolía. «Es la primera vez en mucho tiempo que me siento completamente limpia», respondió ella, y en esa sencilla frase estaba toda la verdad de su viaje. Habían elegido el camino difícil, el que no ofrecía atajos ni aplausos fáciles, pero era su camino, construido con las manos, pieza por pieza, como el motor que ahora tenían delante. Se miraron el uno al otro, conscientes de que no se habían salvado mutuamente. Simplemente se habían reconocido, se habían elegido. Y en esa elección habían encontrado la fuerza para ser, por fin, auténticamente ellos mismos. Un amor que no necesitaba completar nada, porque ya estaba entero desde el principio. Así, entre el olor a aceite quemado y el eco de una risa compartida, la historia de Valeria y Julián no termina, sino que empieza de verdad. Se escribe cada día en las manos sucias de grasa que se buscan al final de la jornada, en la mirada que no juzga y en la certeza de que el mayor éxito no es el que se firma en un contrato, sino el que se construye con el corazón. Ellos nos recuerdan que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias ni en títulos corporativos, sino en la valentía de ser fiel a uno mismo y en la fortuna de encontrar a alguien que vea el valor en nuestra alma, no en nuestro bolsillo. Su camino no fue el más fácil, pero fue el suyo, y en esa elección encontraron una paz que ningún negocio millonario podría haberles comprado jamás. Gracias por acompañarnos hasta el final de este relato. Cada historia que contamos es un pequeño homenaje a la gente de bien, a la gente que lucha con dignidad y que ama con honestidad. Si esta historia te llegó al alma, nos ayudarías muchísimo dejando un me gusta para que pueda encontrar a más personas. Nos encantaría leerte en los comentarios, saber desde qué ciudad o país nos escuchas y qué fue lo que más te conmovió. Tu voz es lo que le da vida a esta comunidad. Y si de tu corazón nace un simple gracias en los comentarios, es el mayor regalo que podemos recibir. Te pedimos con humildad que te suscribas y compartas este video, para que juntos podamos seguir contando las historias que de verdad importan. Que la vida te trate con bondad y que nunca te falte la fuerza para elegir el camino del corazón. Nos encontramos en la próxima historia.